estos síntomas. No nacimos con una cruz que tenemos que cargar, que después de cumplir los 40, la posibilidad de todos estos síntomas que acabo de enumerar se vayan a dar. Eso no es verdad. Podemos llegar a los 40 y a los 50 sin ninguno de estos síntomas. ¿Y de qué va a depender? De nuestros hábitos, de cómo manejemos esa transición para llegar allá. Entonces, lo voy a repetir. No asocien síntomas como calores, como insomnio, como resequedad. Seguramente habrá más personas que me puedan contar por ahí, otros que están sintiendo. Esto no estamos condenadas a tenerlos. Podemos liberarnos de estos síntomas y podemos evitarlos si nos preparamos adecuadamente en esa transición. ¿Listo? Bueno, periodos irregulares, eso también es otra cosa. Entonces, para entender qué es lo que pasa exactamente cuando dejamos de menstruar, pues hay que entender qué es lo que pasa cuando sí menstruamos. Entonces, si quieres explicar estrógeno, progesterona. Vamos a hacer este resumen porque como hay personas que es la primera vez que se están conectando con nosotras, voy a tratar de nivelar nivelar el conocimiento en este momento. Entonces, pregunta que deberíamos poder responder muy fácil. ¿Por qué menstruamos? Porque la capa interna del útero, que se llama endometrio, parece que esa palabra fuera un monstruo terrible porque solamente suena en endometriosis, pero él normalmente es el que nos hace menstruar, estimulado por los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos y la progesterona son las hormonas femeninas por excelencia, así como cuando nombramos a la testosterona, casi todas tenemos una noción de qué hace la testosterona. Hace a los hombres muy varoniles, muy viriles, con mucho pelo, se les desarrolla la voz, la quijada se les hace cuadrada, pero cuando nos preguntan a nosotras ¿y qué hace el estrógeno? Nos pone irritables. ¿Y qué hace la progesterona? Como que esta pregunta queda en blanco. Entonces, esa tiene que ser una respuesta que nosotras como mujeres tenemos que tener clarísima. En los ovarios, que están todos los folículos, los cuales cada folículo transporta un óvulo con el que nacimos contados desde el vientre de la mamá. Ese folículo transporta ese óvulo. Y durante todo el proceso, desde el día 1 de la menstruación hasta la ovulación, lo que hace ese folículo es producir estrógenos. Entonces, el folículo que transporta ese óvulo produce los estrógenos. En el momento que ovulamos, se rompe ese folículo, sale el ovulito, se va por las fimbrias y por la trompa de falopio, hasta a ver si se encuentra con un espermatozoide. Ahí ese trayecto y esa historia sigue para otro lado, pero nos quedamos acá en este folículo. Resulta que este folículo que se rompió ya no produce estrógenos, sino que se convierte en una estructura que se llama el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, que el lúteo es un cuerpo amarillo, se llama así, lúteo o amarillo. Ese cuerpo lúteo lo que hace es empezar a producir los estrógenos. Entonces, del día que nos llega la menstruación hasta el día que ovulamos, hay un dominio de estrógenos. Y desde el día después que ovulamos hasta que nos vuelve a llegar la menstruación, predominan los estrógenos, dado por el folículo y el cuerpo lúteo. Esto es lo que normalmente pasa cuando estamos en la edad fértil y cuando estamos menstruando. Cuando llega la premenopausia y la menopausia, lo que empieza a pasar es que uno de estos dos ciclos, y ya Adri nos va a contar, empieza a acortarse, y cuando se empieza a acortar ese periodo es cuando empezamos a tener unos ciclos irregulares. Ahora bien, eso sería lo normal, pero resulta que nuestro cuerpo no es como la electricidad de la casa, en donde un switch apaga todo
un circuito de la casa. En realidad, nuestro sistema hormonal funciona más como los relevos, más como las carreras de relevos en donde alguien le entrega la labor a alguien. ¿Qué pasa cuando una mujer, que acá acabo de ver un caso, dice no tengo ovarios o me quitaron los ovarios? Eso no es como te quitaron los ovarios y te fregaste, porque toda la protección del sistema cardiovascular que hacían los estrógenos lo perdiste. No, el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo tiene otros mecanismos, entonces a eso me refiero con el relevo. El relevo se le entrega a un protagonista que aparece en esta historia que se llama la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como su nombre lo dice, suprarrenal es un sombrero que está ubicado encima de los riñones. Y allí se produce la adrenalina, que es muy famosa porque nos salva la vida cuando nos va a comer un tigre o cuando estamos peleando con el marido y nos toca ponernos como unas fieras. O también nos ayuda con una hormona que es muy importante y pues las que quieren acompañarnos después vamos a tenerles esta información mucho más a profundidad, que tiene que ver con el cortisol. Entonces, cuando hablamos del cortisol, todo el mundo abre los ojos y dice, pero no, que el cortisol era muy malo. Es como, es muy malo si yo estoy muy estresado, pero él es el que hace que nosotros estemos bien, que acá todos estemos despiertos, que sean las 4 de la tarde y todo el mundo tenga los ojitos abiertos. El cortisol en condiciones normales debería funcionar para que yo esté atento y en vigilia y no esté cansado y agotado. Ok, pero entonces para resumir y repetir esta información que es tan importante que quiero que entiendan, entonces es, cuando nosotros ovulamos, y como explicó Lina muy detalladamente, pero quiero volver a explicar por si se les quedó, porque estos términos a veces nos confundimos un montón, el óvulo sale del folículo y este folículo es el encargado de la producción de estrógenos. Una vez el óvulo sale del folículo y el folículo se convierte en un cuerpo lúteo, ese cuerpo lúteo produce progesterona. ¿Eso qué significa? Que siempre, todos los meses, hay un baile perfecto entre estrógeno y progesterona. Estrógeno y progesterona. Es un cambio perfecto que pasa, un equilibrio, un balance perfecto en el cuerpo, con el tiempo perfecto entre estrógenos y progesterona, ¿correcto? ¿Qué pasa? Que nosotros hay dos cosas que no entendemos muy bien. Cuando nosotros, ¿vas a ponerlo? Sí, entonces si quieren, vamos a compartir esta para continuar la explicación y que sea aún más claro. ¿Ahí están viendo? Ok. Yo creo que ahí deben estar viendo, si quieres, repítela con el estrógeno y la progesterona. Sigue, yo sí. Ok, entonces, nuevamente, como se dan cuenta en la primera parte, que el óvulo está dentro del folículo, ese folículo es el encargado de la producción de progesterona. Una vez el óvulo sale del folículo a mitad del mes, que es cuando ovulamos, ese rompimiento del folículo es la ovulación, y que este folículo se empieza a convertir en el cuerpo lúteo, ese cuerpo lúteo es el que produce la progesterona. Y es una sincronía perfecta, donde apenas ovulamos cambia nuestro cuerpo de un balance del uno al otro. Pero aquí algo muy importante entender es que, primero, porque nosotros, claro, en el momento en que nosotros dejamos de ovular, porque ya no tenemos más óvulos, pues deja de existir el folículo y deja de existir, por ende, el cuerpo lúteo. Pero eso no significa que nosotras como mujeres ya no necesitamos estrógeno y progesterona. Entonces, la gran pregunta y la gran transición que pasa en la menopausia, y lo que queremos que entiendan hoy, es que cuando, no es que yo a los 50, por irme al ejemplo donde está la media de la menopausia, ya no necesito estrógeno y progesterona. El estrógeno y la progesterona es lo que me hace mujer y es lo que me hace funcionar como mujer. Pero en el momento en que ya, y son responsables de muchas cosas que vamos a ver en los cursos que vienen a continuación. Pero si en el momento en que yo no tengo ese cuerpo, ese folículo que produzca estrógeno, ni tengo ese cuerpo lúteo que produzca progesterona, pues va a haber otras partes de mi cuerpo que tengan que cumplir esa tarea
porque yo, a pesar de que ya no los necesite por el folículo y el cuerpo lúteo, sí sigo necesitando estrógenos y progesterona. Entonces, la gran pregunta y la gran transición es, como decía Lina, ¿quién va a empezar a producir esos estrógenos y la progesterona? Las glándulas suprarrenales principalmente. La grasa del cuerpo también empieza a producir estrógenos y progesterona. Y es por esto que muchas mujeres, a la hora de llegar a la menopausia, de hacer esa transición, y donde empezamos nuestro cuerpo sigue demandando estrógeno y progesterona, pero ya no hay folículo ni cuerpo lúteo que las produzca, empezamos a generar un problema de resistencia a bajar de peso, o hay muchas mujeres que ganan peso, porque la grasa, que es donde se hacen, donde se producen estas hormonas, pues empieza a formar de una forma negativa, a funcionar de una forma negativa, y uno empieza a tener resistencia a bajar de peso y empieza a formar más fácil depósitos de grasa, porque nuestro cuerpo empieza como a reaccionar y ver cómo hace. Si la glándula suprarrenal no está funcionando bien, empieza a mirar cómo hace para producir ese estrógeno y esa progesterona que mi cuerpo necesita. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es que cuando nos empiece a pasar esto, nuestras glándulas suprarrenales estén funcionando bien. Porque si no están funcionando bien, pues no va a haber quien pueda apagar ese incendio que ya no hay en el cuerpo y que siempre estaba encargado, que era el folículo y el cuerpo lúteo, de producir el estrógeno y progesterona. Cuando no hay nadie quien lo supla, cuando este señor renunció a su cargo y no contratamos el reemplazo, entonces cuando no tenemos quien llegue a hacer ese trabajo que hacían, pues ahí es donde empiezan a pasar todos estos síntomas. Pero si nosotros preparamos a nuestro cuerpo y garantizamos que las glándulas suprarrenales hagan bien su tarea y produzcan bien el estrógeno y la progesterona, cuando ya no hay folículos, pues la transición va a ser mucho más fácil, mucho más llevadera, y no vamos a tener todos estos síntomas asociados. Las personas que ya están teniendo síntomas, porque hay varias personas que están pidiendo consejos sobre cómo llevar estos síntomas, igual la respuesta es la misma. Hay que ayudarle a la glándula suprarrenal a que funcione adecuadamente. Porque si esta glándula no funciona, nuestro cuerpo está mirando de dónde diablos saca estrógeno y progesterona. Y todo este desbalance se causa. Lina habló de algo muy importante, que es el cortisol. Y es porque el cortisol se produce en esa glándula suprarrenal, y el nivel que tenga el cortisol, pues si la glándula suprarrenal está demasiado ocupada produciendo cortisol, pues evidentemente no va a poder hacer este reemplazo de trabajo hacia el folículo. Y hay otras cosas otras hormonas que están involucradas, porque las hormonas funcionan una cadena, pero digamos que las 4 principales, que ya las mencionó Lina completa, que nos van a garantizar una transición y que vayamos a dejar de sentir esto o a mejorar estos síntomas, son la testosterona, el cortisol, pues el estrógeno y la progesterona. Si entendemos cómo funcionan esas 4 cosas, nuestros síntomas van a desaparecer. Hay algo importante que están preguntando, y ya te deseo la palabra, y es que si quieres respondamos esto y ya continuamos con eso. Entonces aquí nos metemos en un tema que siempre ha sido una gran controversia. Entonces voy a hacer esta encuesta. Es pregunta de sí o no. ¿La grasa es mala? Pueden contar. Sí. Siguiente pregunta. ¿El colesterol es malo? Ok, muy bien. Este grupo está
está muy pilo. Entonces, la grasa que nosotros nos comemos, no necesariamente toda se convierte en colesterol y en grasa. Eso es algo como que quiero que nos llevemos hoy clarísimo. La grasa que nosotros producimos en el cuerpo, que se guarda en las células grasas, que son los adipocitos, usualmente son la reserva del exceso que no gastamos. Y el exceso que no gastamos no es solamente por el consumo de grasa. De hecho, lo que más se vuelve grasa es el consumo de azúcares y de harinas refinadas. La grasa que nosotros nos comemos, nuestro hígado lo procesa y lo convierte en colesterol. El colesterol es la molécula primordial de donde salen todas las hormonas, neurotransmisores, membranas celulares y todas las secreciones que nosotros tenemos en las glándulas. Entonces, el colesterol es fundamental. Ahora bien, si el colesterol es fundamental y el colesterol se saca de la grasa, lo que yo quiero es sacar el colesterol de una fuente de grasa que sea no inflamatoria. Ahora bien, tanto la grasa, ahora sí ya estoy hablando de la grasa que se localiza en alguna parte o la grasa que yo tengo alrededor de las vísceras, porque la grasa ayuda a que estemos calienticos, por eso es que los ositos polares son gorditos y viven allá en el Polo Norte. La grasa hace que todo se mantenga funcionando como debe ser cuando está en equilibrio. Eso quiere decir que la grasa es metabólicamente activa, así como su antagonista, el músculo, es metabólicamente activo. Entonces, como mujeres, esto también va para los hombres, pero estamos hablando de nosotras, en nosotras es súper importante que tengamos muy claro que debemos mantener un equilibrio sano entre la cantidad de grasa y la cantidad de músculo. Entonces, ya se están imaginando cuál va a ser una de las recomendaciones. Porque si yo necesito equilibrar quién está produciendo qué hormona, y vamos a hablar de esto a profundidad en los cursos cuando llegamos a temas más intensos, digamos que las fuentes de grasa tienen que ser muy buenas y tenemos que tener los depósitos de grasa suficientes, porque como en esa grasa hay metabolismo de hormonas, pues es muy importante que tengamos una buena grasa, así como es muy importante que tengamos muy buen músculo. Acabas de decir algo pues, que es clave y es diferenciar esta grasa. Y nuevamente, hablaste de otra cosa muy importante que es la sintetización. A veces, y muchas personas están preguntando por otras hormonas, como que si es normal que otras hormonas estén fallando. Todo este proceso que habla Lina, donde el colesterol se empieza a generar estas hormonas no es que nosotros las produzcamos y de repente un día se desaparezcan. Voy a volver al tema del estrógeno. El estrógeno se produce, digamos, los primeros, por dar un ejemplo bien estadístico, los primeros 14 días del ciclo menstrual se produce estrógeno. Pero no es como que al día 15 se desapareció el estrógeno del cuerpo y empezó a producirse progesterona. Ese estrógeno lentamente empieza a ver, la progesterona empieza a opacar al estrógeno y ese estrógeno, ojo con esto, se metaboliza. Las hormonas también se metabolizan y eso es algo importantísimo que entiendan, porque en la metabolización de estas hormonas y en las fallas del metabolismo también está la causa de otros síntomas en la premenopausia. ¿Por qué? Porque si yo estoy produciendo, si yo por fin logré que mis glándulas suprarrenales produzcan el estrógeno que tienen que producir y reemplacen perfectamente el estrógeno que deberían haber producido mis folículos, pero ese estrógeno ya producido por las glándulas suprarrenales no se está metabolizando bien, voy a seguir teniendo síntomas.
voy a seguir con quistes en los ovarios, voy a tener problemas en los senos, voy a tener dolores de cabeza, voy a seguir con problemas de peso, voy a acumular grasa en la cadera o en la cintura. Y entonces van a decir, pero ¿cómo así? Si estos eran problemas del estrógeno y si ya yo estoy produciendo el estrógeno, ¿qué pasó? Y ya lo logré producir, pero el secreto está en que lo produzca, pero lo metabolice adecuadamente también. Entonces, como se dan cuenta, pues hoy yo igual les quiero dar ahorita un secreto para que empiecen a trabajar en esta transición. Hay muchas herramientas para aprender a producir, a que nuestras glándulas empiecen a funcionar bien, para alimentarnos mejor. Hay una cantidad de alimentos y de suplementos que podemos usar para mejorar este proceso. Hay hábitos que podemos hacer, prácticas físicas que podemos hacer, hay prácticas emocionales que podemos hacer y hay muchas herramientas, sobre todo desde la medicina china, que nos dan un cuadro conjunto de cómo los órganos se van encadenando y cómo hacer cosas por nuestro hígado, por ejemplo, nos va a resultar en una menopausia mejor. Pero pues es un tema profundo y para eso diseñamos un taller de 2 sesiones el próximo 21 y 23 de junio a esta misma hora, donde vamos a las 4 de la tarde hora Colombia. ¿Cómo nutrir la glándula suprarrenal? Pues más que hay unos alimentos específicos que la nutren y está muy relacionado con qué nutre al riñón, pero en realidad lo que hay que hacer es dejar de ponerle presión externa, ¿sí? O sea, yo puedo ayudarle a la glándula suprarrenal a que haga bien su trabajo, pero tengo que quitarle el trabajo de más. O sea, hagan de cuenta como que la glándula suprarrenal es ese trabajador de la empresa que toda la vida se ha echado al hombro la empresa. Y llega un momento en donde dice, no, pues ¿sabe qué? No, yo no puedo más. ¿Cómo hacemos para que este yo no puedo más ocurra? Pues midiendo las dosis que le tenemos de estrés. Y oh sorpresa, la mujer en los últimos 40 años cada vez tiene vidas más ajetreadas, más responsabilidades, es la CEO de una gran compañía, mantiene la casa ordenada, los niños listos, tiene la superempresa, hace. Está divina, se ve divina. Está divina, todo perfecto. Tiene que verse como, este fin de semana vi una foto de Cher a los 20 y a los 60 y está igual, que es como ya esa imagen de que a los 60 tenemos el pelo blanco, no existe, tenemos que estar perfectas con las cremas, botox, que no tengamos una arruga, es exigencias por todos lados, ¿no? Y eso, o sea, por ejemplo, esa pobre suprarrenal de esta mujer debe estar agotadísima, pero pues digamos que ahí lo mantiene. Entonces, ¿qué es lo principal? Tenemos que hacernos conscientes de nuestro estrés. Entonces, al estrés también hay que pensar, porque es que el estrés es una enfermedad moderna. El estrés no era algo con lo que los yogis y los maestros Shaolin en el templo de Taishan tenían que lidiar. Es como, estoy muy estresado porque no hay comida, ¿no? O sea, los niveles eran diferentes. Pero lo que nosotros vivimos hoy en día es tenerle el dedo encima a la pobre suprarrenal. Nosotros para sobrevivir, y de hecho eso es lo que pasa con muchas de las alteraciones que hay cuando la mujer está en la edad fértil, que también tienen que ver con la suprarrenal, pero como es más joven, pues digamos que todavía lo puede manejar. Entonces tenemos que revisar los niveles de estrés en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso lo explicaremos a profundidad, pero es una cosa que se llama el robo de progesterona. Entonces, como el colesterol y el cortisol son los predecesores de la progesterona, si yo tengo mucho estrés, pues yo tengo que utilizar ese cortisol para sobrevivir y pues me importa un bledo la progesterona, usted verá qué hace. Exacto, es más importante sobrevivir que... Siempre es más importante sobrevivir, entonces no es que el cuerpo sea lo peor, al contrario, todos los días digo, ¡qué maravilla! O sea, de verdad, cómo sana, cómo hace relevos. Entonces, empezar a ver que si hay un desequilibrio en la premenopausia y en la menopausia, un exceso de síntomas, de calores, de despertares, de sudoración, pues hay que verlo. Yo tengo una paciente divina, la quiero mucho, y hace poquito supe de ella, hace rato no la veo. Es la gerente general de una compañía muy grande de hace muchos años acá en Colombia de tenis, de hace muchos años.
Y ella desde que empezó es como, pero quítame estos calores, quítame estos calores. Y yo, ¿y qué hiciste hoy? No, es que hoy tuve una junta de 10 horas en la empresa, llegué, no dormí, esta mañana me levanté temprano a sacar a la niña. ¿Les hace sentido esta historia que les estoy contando? Es como, yo te puedo ayudar, pero necesito que este estilo de vida cambie. Voy a contarles una herramienta que pueden usar ya y es relacionada con lo que acaba de decir Lina y el estrés, y es, por favor, pues primero, por favor, vayan al curso del 21 y el 23 porque de verdad van a salir llenas de herramientas, pero, y aparte les quiero recordar que si compran el curso van a tener acceso a la grabación por si acaso no pueden ir en este momento. En ese momento pues pueden después ver la grabación y otros beneficios que ya se les van a poner por el chat, todos los beneficios que hay. El curso, ahí alguien me está preguntando, el curso cuesta $55, pero hoy por haber asistido a las personas que están conectadas en esta sesión, el curso va a quedar a $35. Ya voy a empezar a dar paso a las preguntas, que hay varias personas preguntándome, ya voy a hablar de las preguntas. El curso queda hoy a $35 solo por hoy, solo por las siguientes 24 horas, o sea, hasta mañana a las 4 de la tarde el curso va a estar con este precio especial de $35. Que en verdad, si se ponen a pensar, es lo que se gastan comprándose las pijamas y, más fresquitas para que no tengan los calores nocturnos, o es lo que se gastan comprando los suplementos quemagrasa cuando sienten que están cambiando, o los analgésicos para los dolores de cabeza constantes. Pero lo que iba a decir es que quiero darles hoy una herramienta, aparte del curso, que es el manejo del estrés. Lo que quieran hoy, por favor, arranquen a hacer eso. Creen una rutina por la mañana, saquen 15 minutos para meditar, caminen, hagan yoga, pinten mandalas, bailen, lo que quieran, cocinen, llamen a su mamá, abuelita, amiga, lo que quieran. Una cosa todos los días consistente que sea una puerta para liberar el estrés. Esto suena a que es una bobada y suena a que es algo de cajón, pero en verdad es algo importantísimo que pueden hacer por su sistema nervioso central y por quitarle carga a esa glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal no se cargó en un día de la noche a la mañana y de la misma forma no se descarga en un día de la noche a la mañana. No porque ustedes mañana van al spa y se hacen un masaje de 3 horas, maravilloso, se me quitaron los síntomas de la premenopausia y de la menopausia porque me relajé durante 2 horas y ya mi glándula suprarrenal está bien. No, esto toca construirlo. Todos los días hay que darle esa ventana de descanso al cuerpo. Es lo más importante. Si no logran encontrar esas ventanas, mala noticia, no existe medicamento, no existe hormona, no existe suplemento mágico que les vaya a quitar el insomnio o los calores o la irritabilidad o nada, o el hirsutismo, nada. Lo más importante en esta edad es encontrar herramientas para manejar el estrés y quitarle carga a la glándula suprarrenal. Vamos a responder algunas preguntas en este momento. No sé si quieres de este o del otro. Alguien nos está preguntando que si ya tomaron la nueva trilogía, que hablamos mucho sobre la salud reproductiva. ¿Es diferente este curso? Claro que sí. Claro que sí, porque acabamos de entender unos mecanismos diferentes y algunos suplementos y algunos tipos de alimentación son más recomendados en esta etapa. Así que, pues yo en realidad quisiera que toda mujer tuviera como esta cátedra completa, sí, de acuerdo. ¿no? Porque pues tenemos Sanando tu útero, que es como para entender qué nos ha pasado, y yo la verdad sí lo llevo un poquito más a todas, y es que, claro, tenemos acá el interés de la premenopausia, pero para yo entender qué fue lo que pasó en toda mi vida con mi menstruación, pues tengo que ir a entender eso. Entonces, muy seguramente, si estoy también teniendo un momento difícil en la transición, muy seguramente también lo tuve muy difícil en esos momentos. Cualquier enfermedad ginecológica, miomas, endometriosis, vaginitis a repetición, todo esto tenemos que entender por qué llegamos ahí.
Veo otra pregunta muy bonita sobre la que hace una persona. Rosana pregunta sobre la maternidad y la menopausia. Digamos que lo que pasa en la maternidad es que pues primero durante el tiempo de la maternidad, en el embarazo, pues no hay menstruación y muy seguramente si lactaste voy a hacer un ejemplo, por un año, durante ese año tampoco hay menstruación. Lo que pregunta Rosana es que si este tiempo, por decirlo así, se acumula y digamos que una persona que haya tenido muchos embarazos y muchas lactancias va a tener una menopausia más tardía que una que no, pues porque se ganó ese tiempo, por decirlo así. Y aquí la respuesta es no. Ahí no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, desde que uno está en la barriga de su mamá, tiene ya la cantidad de óvulos. Desde que nosotros somos un feto diminuto, ya tenemos la cantidad de óvulos con la que vamos a tener. Y esto, digamos, no tiene nada que ver con si vamos a usar esos óvulos para que sean bebés o no. Entonces pongamos un caso, no tengo ni idea porque no he hecho ese conteo y no tengo ni idea, pero digamos que yo nací con 1000 óvulos, no, 1000 es imposible, con 100, y Lina nació con 120. Entonces, pues, vamos a hacer ese ejemplo. Y yo tengo acumulado el embarazo y la lactancia de tiempo según esta pregunta. En cualquier caso, con todo y que yo sí me gané ese tiempo, yo voy a tener una menopausia antes que Lina, porque yo nací con muchos menos óvulos que ella. Y en ese momento, y digamos, eso no tiene nada que ver, hay mujeres que pueden haber tenido 10 hijos, como, no sé, nuestras abuelas de pronto, y tener menopausias a los 45, 50, como mujeres que tengan un hijo y tengan una menopausia tardía a los 55. Entonces, no, eso no tiene nada que ver. Veo muchas preguntas, pero en realidad sí quiero dar una respuesta muy breve porque esto vamos a hablar a profundidad en el curso del 21 al 23 de junio, que son cómo hago, cuáles son los síntomas para detectar que mi glándula suprarrenal está agotada. No sé si quieres empezar por ahí. Entonces, a mí esto me encanta porque nosotros nos volvimos súper científicos con la disponibilidad de la información. Nosotros dictamos un curso que se llama Sanando tu Hígado y todo el mundo pregunta, ¿y cómo hago para saber cuál es el examen, doctora Lina? Por favor, mándeme el examen para saber que mi hígado está mal. Quiero verlo en un papelito. Y si el número sale 58, eso significa que está mal, entonces ahí sí voy a hacer algo. Y lo mismo queremos con la glándula suprarrenal. Ver que el papelito dice el número que sea que dice, o irme a sacar sangre para que me diga el doctor. Y yo aquí las quiero invitar a que ustedes sean su propio espejo y su propio doctor. Y yo sé que esto es revolucionario y mi glándula suprarrenal está mal si tengo síntomas. ¿Síntomas como cuáles? Primero, si durante mi menstruación estoy teniendo sobre todo síndrome premenstrual, si tengo irritabilidad, sobre todo durante los días de la menstruación, si me dan picos de ansiedad y que los llevo con la comida, esto tiene directa relación con la glándula suprarrenal. Si tengo insomnio, eso tiene directa relación. Insomnio no solamente es que me levanto y no puedo dormir y paso noches en vela, es que mi sueño no es profundo y restaurador. Si yo me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 6 de la mañana y duermo 8 horas y sigo cansada, hay algo que está fallando en mi sueño y aunque no es insomnio, mi glándula, mi cortisol no está produciéndose bien porque no me está dando un sueño restaurador. Si tengo problemas para bajar de peso y hago dietas y dietas y dietas y empiezo a hacer ejercicio y trato esto por un lado y por el otro y no bajo de peso y todo lo contrario, trato de subir de peso, muy seguramente también tengo problemas con mis glándulas suprarrenales y con el cortisol. Entonces, más allá de tener un papelito que diga, estas son las señales, este es el número, dice el examen de sangre, si empiezan a tener síntomas como estos, y claramente si tienen cualquiera de los síntomas de la premenopausia, su glándula suprarrenal está mal. Si tienen vidas altamente activas, si son deportistas de alto nivel,
si no tienen tiempo libre para ustedes, si no saben qué es el tiempo libre. Si son mamás y viven en carretera con sus hijos, con su esposo en la casa, más en la pandemia que a todas nos sacaron de nuestra realidad y nos tocaron cambios que de un día para otro tenemos que hacernos cargo del mercado, del almuerzo, de lavar la casa, de tener a 6 personas viviendo en una casa al tiempo cuando antes vivíamos, la casa estaba desocupada, todo el mundo se iba a su trabajo y al colegio y de repente todos estamos conviviendo bajo el mismo techo y hay una angustia y una desesperación, una ansiedad horrible. Todas estas cosas son síntomas de que la glándula suprarrenal está mal. Entonces no esperen a tener, si quieren ir al médico, vayan al médico, pero créanse si ustedes. Hay un examen. Y sí, si hay un también hay un examen que de cortisol y se puede hacer. Se hacen saliva, pero digamos que pues uno lo sabe, uno se saca el examen y uno sabe que está bajado. Sí, uno no necesita sacarse el examen para saber que se rajó, ¿sí? Pero pues si quieren háganse el examen de cortisol, pero esa es la forma de saber. No sé si quieras responder otra pregunta antes de terminar. Alguien dice que eduque, que no nos vamos a poner políticos, pero sí. Esa respuesta está muy buena, no queremos tocar la política, pero bueno. Y no, los problemas no inician en la menopausia. O sea, acuérdense que el cuerpo es el resultado del terreno que hayamos cultivado. Entonces no es como, ay, un día me levanté y tenía todo mal. No, esto fue pasando y se fue acumulando. Y siempre digo una frase que a mí me parece que es como un juego de palabras y Adri el viernes la puso en Poder y Balance y es como enfermamos por lo que no sabemos que nos hace bien y no lo hacemos, y las cosas que deberíamos estar haciendo que nos hacen bien y no las hacemos. Entonces ahí como que tenemos cruzadas las cosas, no hacemos lo que nos hace bien y hacemos lo que nos hace mal sin saber, ¿no? Como que nadie lo haría con toda la intención, pero de pronto es que no lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hay alguna persona que está preguntando que si el curso es presencial. De todo corazón, les invitamos a las personas que estén en Bogotá al curso presencial. Sin embargo, el curso va a ser en vivo, no es una grabación. En este curso van a haber mucho más espacio para preguntas individuales, pues porque son grupos más pequeños. Hoy en este momento creo que hay 500 personas conectadas, entonces es más difícil que respondamos cada una de todas. Estamos 427. Pero definitivamente en el curso es más pequeño, de hecho son cupos limitados, así que hay mucho más espacio de contestar individualmente. Los cursos son en vivo, pero si no pueden ir, la grabación, a diferencia de este curso, la grabación en los cursos pagos sí les queda disponible y así pueden repasar los conceptos, o si no pueden ir, o si se tienen que desconectar un minuto o lo que sea, pues pueden estar. Pero si están en Bogotá y quieren asistir a la charla presencial, pues pueden hacerlo. Estamos cuadrando todo para que eso sea una realidad más temprano que antes, que tarde. Así que bueno, ¿tienes una última pregunta? No, yo creo que acá tenemos más preguntas que vamos a poder responder en el curso, así que las esperamos y